Sientes que el aprendizaje de idiomas debería ser algo emocionante, pero te encuentras con una lista interminable de tareas que tienes que cumplir para conseguir tu objetivo. Y esas tareas realmente agotan mentalmente. Aprendes 10 frases, 8 se te olvidan. Estudias la gramática, 2 días más tarde tienes la sensación de no saber nada en absoluto. Tu cerebro lo ha borrado completamente. Sientes una culpa tremenda y piensas que tienes que invertir más tiempo, más esfuerzo, más disciplina para conseguir ese objetivo de hablar esa lengua. ¿Y qué pasa al final? Acabas por tirar la toalla. Hoy quiero acabar con esa idea porque realmente el problema no es cuestión de disciplina, es una cuestión de que posiblemente la estrategia que estás usando en este momento no sea la más adecuada y tienes como una sobrecarga mental que te hace sentir mal y no avanzar. Mi nombre es Marta y en este canal trabajamos juntos para eliminar esos bloqueos mentales que nos impiden la fluidez, hablar el idioma que estamos estudiando. Lo que hoy vamos a practicar es la estrategia del 15-5 y el principio del mínimo esfuerzo. No te prometo que vas a ser fluido mañana mismo, lo que sí te prometo que al final del vídeo vas a saber una estrategia más que vas a añadir a tu caja de herramientas para poder gestionar el aprendizaje de idiomas de forma mucho más sostenible y sobre todo conseguirlo de forma más placentera y también poderosa con estas herramientas que te estoy proporcionando. Lo primero de todo es entender qué es eso de sobrecarga mental. ¿Cuándo te abrumas porque utilizas 3 apps, aplicaciones diferentes? Tienes un libro que quieres cada semana hacer un capítulo. También tienes 2 podcasts que quieres integrar cada semana. Esto realmente es demasiado input y posiblemente tu cerebro no está todavía capacitado para admitir tanta información en este momento, porque estás al principio de tu proceso. Sientes que estás entrando como una especie de bucle de autoexigencia que te desgasta. Nuestro cerebro no está diseñado para implementar una cantidad inmensa de datos y de información. El cansancio no viene del tiempo que inviertes en el aprendizaje de idiomas, sino en la fricción mental que surge cuando estás trabajando con herramientas o con material que no es el más adecuado en este momento para ti. Y sobre todo, posiblemente sea un método que odias. Considero que el cansancio, el agotamiento es el segundo problema más grande después de la traducción mental cuando aprendes un idioma extranjero. Pero hay una solución para este cansancio mental que tanto te cuesta. Y es simplemente bajar la dosis de información que te llega. Y aquí va la información esencial. Es el principio del 15-5. Es la ley del mínimo esfuerzo. Si eres una persona que haces muchísimas actividades, con un horario agotador, un trabajo exigente, podrás acordar conmigo que 15 minutos al día es una parte de tiempo que es posible gestionar y dedicarla al aprendizaje de idiomas. 15 más 5 minutos va a ser nuestro sistema de el mínimo esfuerzo para conseguir nuestros objetivos. El 15, la regla del tiempo sostenible, se basa en que 15 minutos de adquisición, de trabajo intenso, profundo, con mucha atención, es posible y después añades 5 minutos de una especie de descanso. También estás expuesto al idioma, pero de una forma lúdica, es decir, estás haciendo algo que te produce satisfacción. De esta forma vamos a engañar un poquito a nuestro cerebro para hacerle pensar que todo ese esfuerzo que ha incluido en ese tiempo, en esa dedicación, ha sido completamente
placentero gracias a esos últimos 5 minutos que vamos a añadir con algo que nos gusta. Es como ese sabor de boca, buen sabor de boca que te queda después de cualquier actividad, aunque haya sido dura en un principio, ¿no?, durante el proceso, pero si el final es satisfactorio, curiosamente nuestro cerebro casi solamente recuerda ese momento final que nos ha causado placer. Y todo el trabajo invertido se ve como una recompensa y no como un castigo, como una obligación, como una tarea forzada que tenemos que hacer. Y el efecto que tienen esos últimos 5 minutos es como de recalibrar la dopamina y engañar a nuestro cerebro para que piense que todo ha sido satisfactorio y tenga ganas de volver a repetir el proceso. Este método, el del 15-5, es la dosis mínima que garantiza que vas a hacer un proceso, eso sí, manteniéndolo todos los días de la semana. En el caso que tengas expectativas más amplias de avanzar más rápido, mi recomendación es que apliques esta estrategia del 15-5 3 veces al día, por la mañana, por la tarde, y especialmente te propongo que lo hagas antes de dormir por la noche, porque de esta forma sugieres a tu cerebro que eso que estás haciendo al final del día es lo más importante para ti y le das la posibilidad también de que procese todo eso que has aprendido durante la noche y fortalezca el aprendizaje real que realmente se produce durante el sueño. Es la forma más eficiente de hackear tu cerebro y obtener el máximo rendimiento y aprovechamiento de tu estudio del idioma. Hablemos ahora de por qué esto funciona. Los políglotas que tienen más éxito no son genios, son personas que dedican mucho tiempo y sobre todo tienen un sistema que les funciona con estrategias correctas. Son ingenieros de la atención. El objetivo no es la cantidad de tiempo que dediques al aprendizaje de idiomas, sino es la densidad, la intensidad de ese estudio que tenga una repercusión mayor y que tú seas capaz de retener toda esa información de forma prolongada en el tiempo. El secreto del mínimo esfuerzo es que esos 5 minutos dedicados al estudio son realmente de calidad y de atención plena. Y esto también es algo que tenemos todos que practicar de forma habitual. Al principio quizás no te resulte fácil, pero si lo haces todos los días se convierte en un hábito, en un sistema que siempre implementas todos los días. Le estás diciendo a tu cerebro que eso es importante para ti y va a empezar a funcionar de la forma que tú deseas. Es decir, que ese tiempo va a mantener la atención absoluta para eso que estás aprendiendo. Además, el cerebro también aprende que eso a lo que está expuesto es una forma de aprender con facilidad. Esa facilidad también les da esos 5 últimos minutos donde se relaja, disfruta de todo el proceso, aunque solo le hayas dado 5 minutos de distracción, pero lo ve todo como algo posible que hay que repetir porque gusta al cerebro y así te garantizas la repetición de un acto que, aunque realmente no es fácil, deseas que esa exposición te haga sentir bien. Y para terminar, vamos a añadir otra técnica que es el 80-20, que seguramente que lo conocerás, que es el principio de Pareto. Lo vamos a integrar en nuestra vida para evitar ese agotamiento mental de estudio a veces inútil durante horas. Ten en cuenta que el 80% de tu fatiga puede deberse al 20% de la actividad que haces, a tu plan de estudios. ¿Y cuál es esa actividad? Muchas veces nos obligamos a empezar a hablar el idioma extranjero antes de estar preparados y eso nos crea también
insatisfacción, estrés excesivo que no es necesario. O a veces también le dedicamos muchísimas horas a la gramática porque nos sentimos seguros y eso también cansa porque es un trabajo repetitivo a la gente, a las personas que no les guste demasiado la gramática. Hay personas que les encanta y es su fuerte. Con la estrategia de Pareto, lo que vamos a hacer es eliminar todo aquello que nos produzca excesivo estrés, fatiga, aburrimiento, lo eliminamos. Vamos a priorizar todas esas actividades que nos resultan agradables, satisfactorias, con la exposición al idioma, por supuesto, y vamos a limitar en un 20% todo aquello que, siendo importante, nos resulta a nosotros un poco difícil porque no es el aspecto preferido del aprendizaje de idiomas. Tu objetivo no es ser perfecto. Tu objetivo es la sostenibilidad y eso se consigue con la facilidad que nos lleva a repetir el mismo sistema y ver también los avances que refuerzan la sensación de esto tiene sentido, voy a continuar con ello. Y vamos a dejar a un lado ese esfuerzo sobrehumano para acelerar el proceso de aprendizaje de idiomas, que lo único que a veces nos crea la sensación de ser tontos, que los demás son más inteligentes que nosotros. No. Puede ser que simplemente los otros han encontrado su método y eso es lo que vamos a hacer también nosotros mismos. Conociéndonos, vamos a elegir todo aquello que nos es favorable y evitar todo aquello que realmente nos está entorpeciendo el camino, el proceso de la adquisición del nuevo idioma. Ahora ya tienes la estrategia para conseguir ese avance. Piensa siempre en esos 5 minutos que vas a integrar todos los días, ese mínimo o 3 veces al día para ver resultados. Y piensa en estos últimos 5 minutos como disfrute puro del idioma. La tarea de hoy es comenzar ya a implementarlo y ver los resultados. Si este vídeo te ha ayudado a limpiar un poco tu mente y a integrar una estrategia nueva para el aprendizaje de idiomas, suscríbete a este canal porque aquí lo que hacemos es encontrar soluciones a todos nuestros problemas que suelen ser los mismos. Esos bloqueos mentales que nos echan para atrás en el proceso, lo hacen todo mucho más complicado y cambiando el mindset podemos avanzar con nuestro cerebro que trabaje para nosotros y no en contra de lo que es el avance. Para ello, aquí aprendemos cómo funciona nuestro cerebro y transformarlo en un buen compañero de un viaje políglota, en nuestro caso. Déjame en los comentarios qué actividad es la que produce ese 80% de agotamiento y cansancio mental. Intentaré encontrar una solución para tu problema concreto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!